Que les bendiga, bienvenido a la clase de física. Vamos a resolver un problema bastante interesante sobre el tema de estática. Encontrar el valor de la tensión de la cuerda del siguiente sistema si la masa del objeto es de 2,5 kilogramos y el ángulo del plano inclinado es de 45 grados. Entonces analicemos, resolvamos este problema. Tenemos acá que el plano inclinado tiene un ángulo, digamos con un ángulo teta igual a 45 grados. Importante. Ahora, el objeto tiene fuerzas que están actuando sobre él, entonces analicemos qué fuerzas son. Bien, entonces analizamos la fuerza. Una fuerza que viene perpendicular y hacia afuera, que ejerce la superficie, se llama fuerza normal. ¿Sí? Fuerza normal. Es una N la que la representa. También tenemos otra fuerza, que es la fuerza del peso mg que va hacia abajo, en este sentido. Esta fuerza la vamos a llamar peso. Entonces le ponemos mg. Pero también observamos acá que tenemos una cuerda, entonces aquí hay una fuerza de tensión que ejerce hacia acá. Hacia ese lado, una fuerza sería una fuerza de tensión T. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre tomando como marco de referencia el plano inclinado, que va a ser nuestro eje de coordenadas X, y acá en esta zona va a estar nuestro eje de coordenadas Y. Comencemos a hacer el esquema entonces. Tomamos que hacia acá es el plano X y hacia acá el plano Y en este sentido. Así. Más o menos por ahí tendría que ser. Sabemos que el peso va hacia abajo, entonces ese peso va ni en X ni en Y, sino que va más o menos ahí. ¿Por qué razón? Fíjense. Este sería nuestro eje X, este es nuestro eje Y. Ahora sabemos que la normal iría en este sentido, sobre el eje Y positivo, hacia arriba, así. Esta sería la fuerza normal. Esta sería el peso mg. Y hacia el X negativo, que sería hacia acá, sería la fuerza de tensión. Esto es importante hacer. Este es lo que se llama un DCL, un diagrama de cuerpo libre. Importante, se da puntos por esto en un examen. Teniendo eso, nos damos cuenta que normal está en Y, tensión está en X negativa, pero MG no está MG no está ni en X ni en Y, entonces tiene componentes. Decimos, le sacamos las componentes, vamos a usar flechas de otro color, vamos a usar flechas de color verde para analizarla. Le decimos nosotros que aquí, paralela al eje X, tiene una componente. Bueno, vamos a cambiar la dirección de esa X. Sería en este sentido. Disculpa, vamos a buscar la flecha. Acá está. Así la encontramos aquí. Y la componente en el eje Y de ese eje peso va a ser acá. Entonces nosotros sabemos que por triángulo, este ángulo que estaba acá, por acá está el ángulo, digamos, el plano inclinado es este mismo ángulo de aquí. Entonces, tomando en cuenta ese ángulo, se forma un triángulo rectángulo. Entonces tomemos cuáles son los catetos adyacentes y opuestos. Este que está de frente es el cateto opuesto. Entonces está por la función seno, entonces va a ser mg seno del ángulo, que justamente está, que es paralelo al eje X. Este que es paralelo está en el eje Y, va a ser mg coseno del ángulo teta. Teniendo ya eso en cuenta, podemos desarrollar para encontrar la tensión. Entonces, sabemos nosotros que aquí no hay fricción. Entonces, eso es algo bien importante. Entonces, nosotros sabemos que el cuerpo está en equilibrio, no se está moviendo. Vamos a usar la primera ley de Newton, la primera condición de equilibrio. Dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, tomamos como referencia el eje X y decimos que la suma de todas las fuerzas en el eje X es igual a cero. ¿Y cuáles son esas fuerzas que están en el eje X? Tenemos la tensión que va hacia atrás en el eje negativo de las X, y tenemos la componente del peso que va en este caso en dirección positiva de las X. Entonces decimos nosotros, bueno, positiva sería esta que está en X porque es paralela a X. Entonces va a ser mg seno del ángulo menos tensión. Esto es igual a cero. Podemos desarrollándola acá. Despejamos para el tiempo, disculpe, para la tensión. Quedaría, bueno,
mg seno del ángulo. Ahí está. Entonces sustituimos el valor de la masa, que la masa en este caso que nos dan es de 2.5 kilogramos. Bueno, vamos a ver. La gravedad es 9.8. Miren, podemos obviar las unidades cuando están en unidades correctas. Lo importante es que sepan que tienen que estar en unidades correctas. El ángulo justamente en este caso serían 45 grados. Entonces ahora tomamos la calculadora y comenzamos a hacer los procedimientos matemáticos. Sacamos seno de 45, en este caso, seno de 45 es, bueno, raíz de 2 sobre 2, que eso es igual a 0.77 por 9.8 por 2.5, eso nos da un resultado de 17.32. La tensión, entonces en la cuerda es de 17.32 unidades de, en este caso, de fuerza, que la tensión de una fuerza va a ser Newton. Y aquí está la respuesta a esta pregunta. Y si nos hacen también otra interrogante, es la siguiente. Nos pueden decir, encontrar, encuentre el valor de la fuerza normal. Entonces veamos cómo hacemos este encuentro de esta. Para responder esta pregunta, nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a responder esta pregunta. Nosotros observamos acá lo siguiente. Tenemos acá el esquema. Entonces, vamos a encontrar la normal. La normal es esta fuerza que está acá. Entonces, vamos a sumar. La fuerza normal, fíjense, está en el eje Y. Entonces, vamos a hacer sumatorias de fuerzas en Y. Y bueno, aquí va a estar fácil. Nosotros decimos, bueno, suma de fuerzas en Y es igual a 0 porque también no se está moviendo ni en Y. Entonces, ¿qué fuerzas están positivas en Y y quiénes son negativas? En Y positiva va a ser la tensión, disculpen, en Y va a ser normal, positiva, y la negativa va a ser mg coseno, esta de acá. Entonces, normal menos mg coseno. Entonces sería normal menos mg coseno del ángulo igual a 0. Ya igualamos a 0, entonces despejamos por la normal. M normal es igual a mg coseno del ángulo. Entonces, ¿cuánto vale la masa? La masa valdría en este caso, pues, bueno, vale, mejor dicho, según nos habían dado datos, 2.5 kilogramos. Los colocamos entonces, 2.5 por la gravedad, que es 9.8, coseno de 45 grados. Entonces, sacamos eso, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, o sea, eso lo multiplicamos por 9.8, que es la gravedad, por 2.5, que es la masa, eso nos da 17.32. Entonces la normal vale 17.32 unidades Newton. Esta sería la respuesta. Interesante. Miren que en este caso fue el mismo resultado. De igual la tensión. Interesante, ¿eh? Hemos resuelto este tipo de problemas. Espero que hayan comprendido. Así que, jóvenes, Dios les bendiga.